Yo soy Jainer Mena Cuesta y investigando sobre la vocación docente, las competencias del docente y la educación transformadora, pude darme cuenta de que la vocación docente no es algo con la que uno nazca, es algo que se adquiere a medida de que uno se va involucrando en los procesos de educación, ya sea enseñanza o recibiendo clases. Las competencias de un docente se van desarrollando a medida de su trayectoria como profesor o docente. Una persona con vocación docente es una persona que se entrega a la educación, es una persona que no está pendiente solamente de la nota que saquen los estudiantes, sino de lo que en realidad ellos están aprendiendo con su materia. Y la educación transformadora es una educación que se sale de las aulas, que lleva a los estudiantes a pensar en los problemas que está viviendo el mundo día a día. Es una educación que hace que el estudiante sea más analítico, sea más crítico a la hora de enfrentarse a una problemática que esté viviendo. Otra cosa que hace la educación transformadora es de que hace que los estudiantes sean un poco más sociales entre sí, que sean más comprensivos, que sean unas personas que sí, que se integren más entre sí, que no sean solo un curso cerrado de cuatro paredes, sino de que piensen más en el mundo hoy por hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Yaritza Mosquera Moreno. En el día de hoy vengo a hablarles sobre vocación docente. Podemos decir que vocación docente es una persona que está capacitada para transmitir un determinado saber, es decir, un docente. Esta vocación docente tiene como especialidad de alma y cuerpo. Quiere decir que es cuando a una persona le gusta lo que hace, le gusta ser un docente, ya, y que también es alguien que siente la necesidad de brindarse, ser paciente con los alumnos, etcétera. Hay muchas cosas más. Podemos decir que algunas de las características de esto vendría siendo el estímulo y valorar el estímulo y la creatividad de los alumnos. Un profesor debe ser muy intuitivo y observador. También puede ser estimular la creatividad de los alumnos, podríamos decir, y tiene que ser muy entusiasma y entregado. Estas serían una de las características que un profesor debía de saber y de tener. También podemos decir que esto, lo que acabo de decir, no tan solo viene siendo como algo teórico, sino también debemos de ponerlo en práctica. Quiere decir que desde mi punto de vista, un profesor no puede llegar a un salón y solo presentarte, bueno, mi nombre es, por ejemplo, Lady Mosquera, bueno, el día de hoy vamos a hacer esto y todo, que sea teórico. También puede ser empírico, que es decir, también puede ganarse la confianza de sus alumnos, crear más allá de profesor-alumno, crear una amistad con confianza, sin necesidad de que los alumnos o el profesor tengan algún inconveniente aún más allá. Bueno, en esta hora también vamos a hablar sobre competencia. Seguimos hablando sobre competencia al docente, competencia docente, podríamos decir. Implica la interrelación entre la formentación y la teoría y aplicabilidad de lo aprendido. Esto es un conjunto de recursos que solo se adquieren cuando ponemos las cosas en práctica. Quiere decir que no, como decía anteriormente, no solo lo teórico, sino también lo que aprendimos, lo que el profesor nos enseñó, debemos de ponerlos en práctica, a ver hasta dónde aprendimos. Y si tenemos alguna dificultad con la forma en que el profesor nos está enseñando, también debemos de nosotros buscar nuestro propio método de aprendizaje para que se nos facilite lo que el profesor nos quiere decir. Bueno, hablando de la educación transformadora, busca como metodología que el alumno analice la realidad y tome conciencia de las diferentes igualdades que se dan en su entorno, que actúe de buena manera, o podemos decir que tenga una actitud positiva en dicha realidad. Mi nombre es Elin Julien Paloyes Panes. La vocación docente
quiere decir que un docente debe ser docente por la pasión y motivación de enseñarle a sus alumnos a construir conocimientos, que sea un docente que sienta la necesidad de brindarse y motivar y enseñar a sus alumnos a crecer, no solo a crecer con lo que se le enseña en el aula, sino también a crecer personalmente. La vocación del docente es como su identidad. Esto implica lo que él brinda y cómo se siente al hacerlo. Él debe sentirse complacido por lo que hace, expresando sus valores y siendo un ejemplo a seguir para sus alumnos. Las competencias docentes. Las competencias docentes son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y aptitudes que necesitan los profesores para resolver las situaciones que se enfrentan en el trabajo, en el ejercicio profesional. Las competencias docentes son 10, divididas en 4 temas, en 4 grandes temas. El primer tema es saber planificar, prepararse para la enseñanza. La primera competencia docente trata de establecer objetivos y situaciones de aprendizaje. La segunda competencia docente es planificar la progresión del aprendizaje. Luego viene el segundo tema, que es saber actuar. Esto ya vienen siendo en las actividades de aula. Este tema comprende de la competencia docente de la 3 hasta la 6. Y la competencia docente número 3 es gestionar en el aula. La competencia número 4 es atender a la diversidad. La competencia número 5 quiere decir educar en valores. Y la competencia docente número 6 es usar las tecnologías. Viene el tercer tema, que comprende las competencias docentes de las 7 hasta la 8. Y este tercer tema es minimizar la enseñanza en colaboración. La competencia número 7 dice trabajar en equipo y participar en la gestión del centro. La competencia número 8 es conocer a la comunidad y el entorno escolar. Y viene el cuarto tema, que es saber ser docente. Ya esto es el bienestar profesional. Está la competencia número 9, que dice gestionar el propio trabajo y tomar decisiones para mejorar. Y la competencia número 10, que son competencias curriculares. Estas competencias docentes se irán manifestando a lo largo de la carrera de toda la carrera profesional. Estas competencias son como una ayuda para los profesores a medida que se les presenta alguna situación. Entonces, estas competencias son de mucha ayuda. Está la educación transformadora. Engloba diferentes prácticas y metodologías con el fin de que el alumnado primero analice la realidad y tome conciencia de las diferencias y desigualdades que se dan y que ponga manos a la obra para incidir positivamente en esta realidad. Lo más importante de la educación transformadora es llegar a la acción. En pocas palabras, la educación transformadora es como un proyecto de transformación de la realidad, pretendiendo que el centro educativo sea transformador. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Doralis Rodríguez Palacio, estudiante de lenguas modernas con énfasis en inglés del 4º semestre. Hoy les voy a hablar sobre la competencia del docente, la vocación del docente y la educación transformadora. Primero que todo vamos a hablar sobre la competencia del docente.
Es indispensable que el profesor domine los saberes de la relación con el alumno y sea capaz de comunicar lo esencial entre múltiples indicios y contextos variados. Es decir, que el profesor tenga en claro que antes de llegar al aula de clase debe dominar totalmente el tema que le va a llevar a los estudiantes, para así brindar una seguridad entre profesor y estudiante. Estos temas derivan de las siguientes incógnitas. Antes del aula de clase, saber planificar, prepararse para la clase. Es decir, que el profesor debe de planificar y estudiar los temas que va a llevar al aula de clase. En la aula de clase, saber actuar actividades en la aula de clase. En el momento que uno llega, ya lo que planificó en la casa, saber desenvolverlo en la aula de clase para que el estudiante pueda entender las propuestas que uno como docente le lleva al aula de clase, en el centro y en la sociedad. Es cuando el estudiante, en el centro de la sociedad, es para que el estudiante refleje lo que aprendió en el aula de clase en la sociedad, con su familia, con sus amigos y con las personas que viven en su contorno familiar, conmigo misma. Saber ser docente. Bueno, este tema, esto es, como les dijera, esto es lo más importante de todo esto, porque si uno como docente no sabe ser docente, el estudiante no le aprende la temática que se lleva. Entonces, el saber ser docente implica en el compromiso que tiene uno como docente en estudiar masivamente los temas anteriores antes de llegar a la aula de clase, estar presto para que el estudiante escuche la clase y reflejarle esa confianza de docente a estudiante para que se sientan seguros con ellos mismos y dentro del aula de clase. En la vocación de la educación, esto es un tema muy importante porque el profesor que es de vocación es esa persona que está pendiente al estudiante y que va más allá de su compromiso como profesor, sino que está ahí las 24/7 y no solo en el aula de clase, no solo en sus horas de trabajo, sino extras de trabajo, pendiente de las actividades que le da a sus estudiantes, para que ellos puedan lograr una meta, como estudiante y como persona. Esta persona también le pone metas y propósitos al estudiante y no descansa hasta lograrla, porque es su interés como profesor y como vocación que tiene en la carrera, que sus estudiantes aprendan perfectamente. En la educación transformadora, teniendo en cuenta todos los cambios que ha sufrido la educación en los últimos tiempos, cabe resaltar que la educación transformadora busca la transformación de estudiantes, creando un círculo virtuoso que beneficia a la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jensi Trinidad Rentería Torres y hoy voy a hablar sobre la vocación docente, competencias docentes y educación transformadora. Para adentrarnos a la vocación docente, es pertinente definir vocación. Entiéndase como la inclinación o interés que siente una persona interiormente para dedicarse a un determinado estilo de vida o trabajo. La vocación docente vendría siendo
como esa inclinación o esa fuerza, ese interés que nos lleva o nos motiva a ser buen docente, la cual nos hace desarrollar esa empatía o sentir esa empatía entre estudiante y docente. A su vez, nos proporciona esa energía de derribar obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de nuestra labor. Pasando a las competencias docentes, son aquellas habilidades, actitudes, conocimientos que debe tener un profesor para enfrentarse exitosamente a esas situaciones que se presentan en el ejercicio de su profesión. Las competencias docentes se desarrollan antes del aula, en el centro y en sociedad conmigo mismo. Antes del aula está saber planificar, prepararse para enseñar. De ahí se deriva la primera competencia, establecer objetivos y situaciones de aprendizaje. Competencia 2, planificar la progresión de aprendizaje, es decir, evaluar. En el aula se desarrolla la competencia 3, gestionar el aula. La 4, atender a la diversidad. La 5, educar en valores. La 6, usar las tecnologías. En el centro y en sociedad se desarrolla la competencia 7, trabajar en equipo y planificar en la gestión del centro. Competencia 8, conocer la comunidad y su entorno escolar, implicarlos e informarlos. Conmigo mismo o misma se desarrolla la competencia 9, gestionar el propio trabajo y tomar decisiones de mejora. A su vez, la competencia 10 y última, que fue competencias curriculares. Finalmente, la educación transformadora, que como su nombre le indica, es un tipo de educación que quiere transformar, derribar la educación tradicional para crear seres o estudiantes críticos y reflexivos que con su actitud y sus conocimientos puedan cambiar el mundo y la sociedad. Paulo Freire, el pedagogo que crea esta pedagogía, concibe la educación como praxis, reflexión y acción para poder cambiar el mundo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que las instituciones educativas son el segundo hogar de los estudiantes, es importante tener una educación que transforme los pensamientos y la forma de concebir la realidad y el mundo. ¿Sí? En conclusión, la educación transformadora no es otra cosa que una nueva forma de educación que pretende fomentar igualdad y equidad. Para finalizar, cito una frase que me gustó mucho del pedagogo Paulo Freire, la cual dice: la educación no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Joana Patricia Rodríguez Caicedo y en este video voy a hablar de 3 temas que son sumamente importantes para la formación de un buen docente. Como primer tema, la vocación docente. Como segundo tema, las competencias docentes. Como tercer tema,
la educación transformadora. Comienzo diciendo que la vocación docente va mucho más allá de solo tener las ganas de impartir un conocimiento. Detrás de esto hay una formación y una capacitación, la cual debe ser necesaria para luego ayudarnos a suplir las necesidades. También nos debe ayudar para ser empáticos, dándonos a conocer que nos debe importar la vida de las personas que tenemos enfrente. Que debemos tener en cuenta que esas personas están allí para que nosotros logremos hacer cambios y dejar huellas en sus vidas. Un buen docente tiene muchas cualidades. Algunas de estas cualidades son la paciencia. La paciencia es la capacidad que tiene una persona de sufrir y afrontar problemas sin alterarse, esperando que todo se calme y buscando soluciones con tranquilidad. Un buen docente es respetuoso. El respeto es la valoración y la consideración que tenemos hacia las demás personas, sin importar sus condiciones. La responsabilidad es un valor muy importante porque trabaja desde la conciencia del ser humano. Es la que le ayudará al docente a cumplir con la parte que le toca y a desempeñar su rol de la mejor manera. El buen docente es humilde porque se da cuenta que todos tienen la oportunidad de ser educados y que él es la herramienta principal para que eso sea una realidad. Segundo tema, competencias docentes. Las competencias docentes son esos recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que necesitamos todos los docentes para resolver de forma satisfactoria las necesidades a las que nos vamos a enfrentar a diario, dentro y fuera del aula de clases. Existen muchas competencias docentes, pero algunas de ellas son: el docente organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. El docente nunca se puede cansar de aprender. Siempre debe planificar y organizar cada cosa a la cual se va a dedicar. Domina y estructura los saberes para facilitar las experiencias de aprendizaje. El docente debe ser una persona segura y capaz. Debe estar completamente preparado en los temas que va a impartir. Esto le permitirá crear estrategias las cuales le ayudarán a impartir el conocimiento de una manera clara y sencilla. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera creativa e innovadora. Pues ya al estar formado y al saber qué va a enseñar y cómo lo va a hacer, se le hará muy fácil llevar a la acción esos temas en los cuales se ha estado preparando. Eso también le permitirá tener estrategias las cuales le servirán para llegar a impartir el conocimiento a cada uno de sus alumnos. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues después de llevarlos a la acción, debe enterarse si esas estrategias que utilizó le sirvieron o debe realizar otras. Entonces debe evaluar si su estrategia funcionó o no. Construye
ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. El docente se convierte en un puente entre el conocimiento y los alumnos, basado en las sólidas columnas del saber. Él debe darle las herramientas suficientes a sus estudiantes para que ellos luego las usen buscando e investigando sobre su proceso de formación, y con este tener una formación más completa. Contribuye a la generación de un ambiente sano e integral. El lugar en el que se imparte el conocimiento debe de ser un lugar seguro, que el alumno pueda sentirse libre, que pueda aspirar a muchas cosas, que no se sienta cohibido, que pueda crecer física, espiritual y emocionalmente. Y para eso está el docente, para ayudarlo a lograr esos objetivos. Tercer tema, la educación transformadora. La educación transformadora es la oportunidad más importante que existe, pues permitirle a una persona transformar su realidad es algo realmente valioso. Esta educación transformadora logrará que el aula de clases se convierta en un lugar donde se reflexione y se solucionen los problemas. La educación transformadora le permitirá al alumno ser más humano, le permitirá ser responsable y ayudar a transformar el medio en el que vive. Con la educación transformadora debe cumplirse el refrán: si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si nosotros estamos verdaderamente involucrados con esto de la educación transformadora, podremos ayudar a transformar vidas. Esta es una carrera que realmente permitirá que las personas reflexionen en su modo de vivir y tomar la decisión de cambiar para mejorar. Mostrar que con la educación transformadora lo que se quiere es llegar a un bien común, el cual es tener una sociedad más educada, más equitativa y más justa. La educación transformadora promueve los derechos humanos, protege la cultura y el medio ambiente, respeta las tradiciones y la cultura y la economía, aporta soluciones completas y útiles a los problemas. Esta educación transformadora nos dará a conocer que nuestro entorno requiere de un cambio de malas prácticas. Termino diciendo que la educación es el único antídoto que puede curar el veneno de la ignorancia. Muchas gracias.